Buenas. Aquí estamos en el trabajo de tecnología y comenzaremos con el ejercicio número 1, que se trata de hacer una base de datos y usar la fórmula que es el de sumas. Claro, el de sumas se usa con el igual suma y se pone el rango solicitado para que nos dé esto. Esta parte es súper fácil, no tuve ninguna complicación. Y ahora nos pasamos a la tabla número 2. La tabla número 2, el ejercicio número 2 es de cálculo de ingresos, donde sale de todos los meses del año y tenemos ingresos y egresos y usamos las mismas fórmulas, que es las sumas en ambos costados y tenemos el total de beneficios, que sería el ingreso menos los egresos, y nos da el total de beneficios. Pasamos directamente al ejercicio número 3, donde hacemos cálculo de comisiones. Aquí también nos envían una base de datos donde debemos llenar las ventas y las comisiones. Aquí tenemos que calcular la comisión en base al 100%. Por ejemplo, acá tenemos a Oscar, que tiene venta de 12 millones con un porcentaje de 0,5, y aquí usamos una fórmula que es las ventas por el porcentaje de comisión en pesos. Acá tenemos el suple, que tenemos aquí agregamos el 12 millones por el 0.5 dividido por 100 y nos da el suple en pesos. La comisión es esas dos, los 600.000 menos el suple, que nos da la suma de comisiones. Finalmente llegamos a las ventas, que es el promedio, que lo sacamos desde acá y obtenemos el promedio. Ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 vamos con las ventas mensuales. Nos entregan una base de datos donde podemos ver que las fórmulas obtenidas son las que son los anteriores ejercicios, del 1, del 2 y el 3, que es la fórmula de sumas, ventas, y aquí tenemos los gráficos basados en la tabla de datos que nos da en miles de pesos, y acá nos enseña cómo hacer este gráfico. Tenemos 3 distintos gráficos: gráfico 1, gráfico 2, el gráfico 3, que en 3D, y el gráfico 4. También tenemos un gráfico en líneas. Pasamos al ejercicio 5, donde nos pide copiar y hacer gráficos nuevamente por la publicidad de mercado. Es este gráfico, que es de líneas, donde están los meses enero, febrero y marzo, abril, la valla de revistas y la TV, donde nos menciona cuál es la sintonía de cada persona, de cada radio, o sea, de cada sistema de radio y televisión. Esta base de datos la dio el ejercicio y solamente era hacer gráficos basados desde la base de datos. Pasamos al ejercicio 6, donde trabajamos con celdas y registros. Acá tenemos el de registro. Aparte se agrega una nueva dificultad, que es mostrar todas las celdas, ordenarlas alfabéticamente, y tenemos una hoja, que es la hoja número 2, donde se hace el filtro de cada, si uno lo quiere ordenar alfabéticamente desde A a la Z o de la Z a la A. Este ejercicio tampoco fue complicado,
con respecto a mí, así que pasaremos directamente al número 7. Aquí en el ejercicio número 7 tenemos una hoja de cálculo donde nos piden calcular el bruto, el descuento, el neto, el IVA y el total. Entonces acá tenemos el bruto, el neto, el IVA y el total usando fórmulas ya aprendidas en las hojas anteriores. Acá tenemos, por ejemplo, el descuento, y acá nosotros podemos poner el neto y el IVA. El IVA, por ejemplo, tenemos esta fórmula que donde el 19% es el monto exacto o el monto que no varía. Entonces para que cuando arrastremos todo esto pueda seguir el 19% y no se vaya hacia abajo aumentando el porcentaje. O por ejemplo, si aquí no hay nada, debería quedar en 0, pero como le ponemos esta signo peso entre la E y el 17, que es el número de celda de acá, ya no nos pasaría eso y tendríamos que solamente arrastrar. Acá también tenemos la media, que como lo dice ahí es el promedio, que se saca desde acá. Tenemos el mínimo y el máximo, que también lo sacamos desde acá. Y ya tendríamos nuestro ejercicio número 7 desarrollado. Pasamos directamente al número 8, donde nos piden un cálculo de sueldo. Nos dan unas bases de datos donde tenemos que calcular todos los sueldos con fórmulas en cada uno según la planilla que nos pidió. Esta realmente tampoco fue difícil para mí, y pasamos al ejercicio número 9. Acá también nos dan una base de datos de 10 alumnos. Entonces nos van diciendo que tenemos 10 alumnos, nos piden los porcentajes de las notas, y todo esto va con fórmulas. Acá hay una fórmula que es anclada, yo le digo anclada, y aquí tenemos el gráfico que nos piden al final del ejercicio. Pasamos al número 10. En el número 9, tampoco tuve problema en hacer el ejercicio. En el número 10 nos pide hacer una factura donde está la dirección del cliente, el nombre del cliente, el número de la factura, el RUT, todo. Y yo ocupé esto donde está el neto, el IVA y el total. Acá, por ejemplo, si yo pedí 2 espejos, tengo cantidad de 2 espejos, el precio unitario de 150 con un monto total y todo esto hecho con fórmulas para hacer todo más fácil. Y acá se lo coloca en pesos la factura, y nuevamente un gráfico que no tiene mayor dificultad, así que podemos avanzar al ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 lo que nos piden es hacer gráficos por una tabla, y es súper fácil, tampoco tiene ninguna complejidad en lo que respecta. En el número 12 tenemos una tabla donde tenemos que adjuntar una hoja anexa. Entonces ponemos ejercicio 12 letra B, y acá nos piden insertar una imagen. Esa imagen, la que inserté yo, la saqué desde Google, la copié y la inserté. Acá yo inventé un número, o sea, un nombre del negocio realizado por mí, Marcela Salazar, con datos que tenía desde la planilla, desde la hoja de ejercicio. Todo esto también se hizo a base de fórmulas
y también se tenía que realizar un gráfico. Pasamos directamente a la número 13, que está acá. Acá tenemos la misma imagen que viene desde la planilla número 12 por una nómina de empleados. Esta nómina de empleados, la base principal, que es esta, la da el ejercicio, y después nosotros tenemos que calcular el sueldo diario, el sueldo quincenal, las horas diurnas, horas nocturnas, el total asignado, total de deducción y el total de sueldo. Tenemos que hacer un gráfico con todos los datos entregados por la planilla, la base de datos que está acá, desde acá. Entonces pasamos a la número 14. En la número 14 tenemos una base de datos también hecha por los meses de enero, febrero y marzo. Tenemos un promedio mensual que lo sacamos desde acá, y después tenemos la suma de ellos, que es eso. También tenemos la suma de ellos y el porcentaje. El porcentaje es porcentaje de teléfono ocupado o del servicio de teléfono que nosotros ocupamos desde tal día que nos pidió la planilla en la número 14. Pasamos a la 15, donde dice que tenemos que hacer dos hojas, una que dice aporta eje, y acá en la primera instancia tenemos números, y acá tenemos números, y acá sacamos la suma de todo eso más la suma de todo esto, y ahí se señala la suma de eso. Pero en la hoja aporta eje tenemos los mismos datos, pero son acá en porcentajes. Y tenemos la fórmula desde la hoja 15, que es eso. Y también realizamos un gráfico con la base de datos de esta plantilla. La número 16 nos pide hacer otra base de datos donde el total ahora está arriba, y se toma desde la B3 a la B5, después el total de todo. Ahí tenemos el total de las dos, y aquí ahora en porcentajes. Pasamos a la número 17. Acá tenemos las reservas, acá tenemos el total que viene desde ahí, y tenemos la fórmula del sí, que desde este dato que está acá vamos a fórmulas, aquí en función, y encontramos la fórmula sí. Así que tampoco hubo complejidad en todo lo que se hizo. Después acá tenemos lo mismo, pero en porcentaje y con un gráfico para terminar el ejercicio. En el número 18 tenemos los vuelos, nos piden una base de vuelos, aplicamos la tabla de la función sí, y acá tenemos lo mismo pero en porcentaje más un gráfico nuevamente para el ejercicio número 18, que tenemos que hacer una hoja, que es una hoja número 2, que le puse porcentaje eje 18 para no perderme. En el ejercicio 19 nos entregan una base de datos y tenemos que adjuntar una hoja número 2 donde nos piden hacer la tabla del sí, pero esta vez en vez de sí y el no
tenemos la empresa A y B que viene desde la primera hoja, que esta es la empresa A y la empresa B. Y finalizamos con un gráfico lineal. Pasamos a la hoja número 20. Punto aparte, acá por ejemplo nosotros podemos cambiarle el nombre de los ejercicios. Por ejemplo acá el original dice hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En cambio acá uno le puede colocar ejercicio 1, 2, 3 y aquí yo le puse 20 para que sea más ordenado y no me confunda. Acá tenemos ejercicio número 20, una tabla donde nos piden mostrar los valores de los sueldos, los ingresos y por ejemplo la hipoteca, teléfono, agua, electricidad, gas, gasolina, taller, alimentación y ocio, todo eso son gastos. Entonces nos piden hacer una tabla con los gastos y los ingresos. Acá tenemos cuánto gastamos y también con una tabla de sí o no si es creciente o no, con un subtotal que también nos piden. Ejercicio número 21. En el ejercicio número 21 acá se trata de unas ventas, las ventas de unos vendedores y está separado por cuatrimestres. Y acá tenemos los totales. También finalizamos con gráficos. Se usaron fórmulas, todas ellas. Y acá tenemos los porcentajes de cada vendedor para insertarlos acá. Y acá usamos la tabla de sí, que es lo que nos pidieron en el ejercicio 21. Ejercicio 22, acá tuve alguna complejidad en el factorial, pero eso después lo saqué en esta fórmula donde dice matemática y aquí hay una serie de álgebra, hay de todo para hacer en funciones y fórmulas matemáticas. Me está el sí, sus totales, signo y todo. Está súper completo y es de fácil manejo. Solamente en el factorial tuve problemas. En lo demás no, en la tabla de multiplicar es muy fácil porque se multiplica la celda por la fila y así vamos creando nuestra tablita de multiplicar. La encontré muy entretenida esta y pasamos a la tabla número 23. Aquí como se repiten las fórmulas y vamos haciendo todo lo mismo más el resumen, que es como arrastrar ese resultado con eso. Entonces se coloca eso para hacer un pequeño resumen de la tabla o la base de datos que tenemos en la hoja número 23. Continuamos con la número 24, que es lo mismo. Hay una salvedad aquí. Por ejemplo, dice que el menú hay 4 cantidades por 5.800 pesos, que es eso multiplicado por eso. Acá tenemos el total que se arrastra porque si hubiera más cosas acá, otros menús o algo diferente al menú,
tendría otro total. Tenemos ese total de 23.200, tenemos un descuento, el descuento, y tenemos el IVA. El IVA se saca desde ese neto menos el descuento y todo eso multiplicado por el 19%, y ahora ponemos el neto menos el descuento menos el IVA y nos da el total de la factura, siendo que en el ejercicio que está no me cuadra, pero eso no hay problema. Y aquí se colocó los 15.034 pesos. En el ejercicio número 25 nos habla que tenemos que hacer una base de datos con los gráficos de las radios. Y acá tenemos la radio Corazón, Romántica, Corazón, Concierto y la que sigue. Pasamos a la número 26, donde nos pide hacer gráficos lineales y en 3D. Aquí también hay una base de datos y con eso se desarrolla los gráficos. En el ejercicio número 27 tenemos otra base de datos con las típicas fórmulas que están acá, que yo las puedo, y esta hace al revés, eso más eso, la fila C con la celda 9 y 10, más gráficos para terminar, y el último gráfico que es un 3D donde se pide los costos y una nota anexa que teníamos que insertar. Bueno, esta es mi presentación. El resumen de mi trabajo lo encontré muy entretenido. El profesor siempre tuvo disponibilidad para estar con nosotros por cualquier duda que tuviéramos. En lo personal me fue muy fácil hacerlo todo. Yo ya manejaba el Excel, porque trabajo en ello y lo encuentro una herramienta muy fácil y muy útil, práctica, y viene como casi a salvar la vida.